Siempre hay que tener presente que cuando se va a utilizar las ecuaciones, especialmente para la velocidad de reacción, el efecto que pudiese tener la temperatura y la presión. Si el modelo cinético de la velocidad de reacción depende de la concentración, entonces ese término de concentración, que son moles por volumen, hay que tener presente el hecho de las posibles variaciones en la temperatura y la presión. Ahora con más importancia, dado que estamos viendo justamente los efectos de la temperatura. Por ejemplo, en una reacción de este tipo, en donde el reactante se descompone en 2 moles de producto, al inicio de la reacción, cuando la conversión es 0, pues se va a cumplir eso, ¿no? Que el producto de la presión por el volumen es igual a los moles por la temperatura, por el factor de compresibilidad y por la constante de los gases cero. A medida que la reacción se va desarrollando, es decir, que R se convierte en el producto, el volumen va a cambiar. Claro, esto es si estamos en fase gaseosa, pues, ¿no? En fase líquida no. Pero si es en fase gaseosa, no hay presencia de inertes, pues el incremento del número de moles, porque es lo que está ocurriendo, dado que un mol de A produce 2 moles de P, se está incrementando el número de moles en el sistema, eso debería originar un incremento en el volumen, suponiendo que el sistema fuese flexible, ¿no? Si se pudiese expandir. Y eventualmente también puede haber un cambio en la temperatura debido a la liberación o absorción de energía. A medida que la reacción se va desarrollando, pues estos volúmenes van a ir cambiando. Lo único que se mantiene constante ahí podría ser R, ¿no? Entonces, en cualquier momento, el volumen estaría dado por una expresión de ese tipo. Si usted se da cuenta, lo único que se ha hecho acá es relacionar este con este de aquí, estos dos. ¿Cómo cambia el volumen del sistema respecto al volumen que tenía al inicio? Donde esta relación de moles, los moles que tenemos aquí, puede ser descrito utilizando este término, que es el cambio fraccional de volumen, que está relacionado con la conversión. Cuando veíamos reactores isotérmicos, donde también tomamos en cuenta esto, dado que eran isotérmicos, la temperatura era igual que la temperatura al inicio, por lo tanto esto se anulaba, ¿no? Y la presión era igual que la presión al inicio y también se anulaba. Y si se consideraba que el fluido se comportaba como un gas ideal, pues ambos factores de compresibilidad eran uno, ¿no? Eso lo vimos, me acuerdo, antes. Entonces solamente esto se reducía a este primer término que está por acá. Pero si queremos hacer una descripción más detallada, tendríamos que considerar también estos factores, ¿no? Por ejemplo, aquí en un modelo que depende de la concentración, pues la concentración del reactante tendría que ser expresada en términos, ya no solo, fíjense, de la conversión, que es lo que hemos visto, sino también teniendo en cuenta el cambio fraccional de volumen y además teniendo en cuenta la variación de temperatura, la variación de presión y por supuesto eso trae consigo la variación del factor de compresibilidad. Pero si la presión es baja, usted puede asumir de que estos son aproximadamente iguales y por lo tanto lo puede simplificar. Si considera que la variación de presión también es mínima, entonces lo puede reducir, o si la presión es constante. Ahora, como ya no estamos en reactores isotérmicos, entonces aquí sí, esto no habría que un modo de eliminarlo, ¿no? Porque estos seguramente van a ser diferentes. Y esto va a afectar, por supuesto, que a la concentración y por lo tanto va a afectar a la velocidad de reacción. Esto sería para el reactante A, ¿no? Para los otros componentes que participan en la reacción, pues se tendría una expresión de este tipo, donde ya sabemos de dónde salió esto, ¿no? Este término M es la relación entre concentraciones iniciales, ¿no? Entre la especie I y el reactante A. Entonces, eso hay que tenerlo presente, dado el caso, siempre y cuando se tenga un sistema en fase gaseosa, y donde, bueno, si tampoco no hay muchos inertes, ¿no? Porque si hubiera muchos inertes, el cambio fraccional de volumen es prácticamente cero, así que no tendría mucho sentido tomar en cuenta este término, el denominador,